Me pegaba hasta porque yo no podía tener hijos hombres. No, ¿qué fue? No. Era atrevido hasta con tu mamá, con tu papá. Dime que no. Déjame conversar. Y tu prima Luna, hasta con tu prima. Sí, pero la diferencia es que yo no me fui con ninguna. Pero háblale a tu hermana, pues, a ver qué va a decir tu hermana. Yo no me casé con ella, yo no me casé con mi madre, me casé contigo. Recurrimos a usted porque sabe que ya estamos desesperadas. ¿Qué problema tienen hoy? ¿Por qué están acá? Poder recuperar la casa que nos dejó nuestra mamá como herencia. ¿Qué pasó con esta casa? Se arrendó esa propiedad. ¿Él seguía pagando este arrendo? Nosotros le pedimos la casa el año pasado. Nuestra periodista, Ignacia Lagos, fue en búsqueda de su arrendatario. Veamos cómo no. A pesar de estar separados hace 10 años, hoy Nelly viene a cobrar su mitad de la casa matrimonial. Muy buenas tardes, abro la sesión. Doña Nelly y don Iván y don Francisco, bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso, señora? Mi caso está Carmen Gloria, mucho gusto conocerla. Igualmente. Mi caso es, yo le vengo a pedir a esta persona, si es que se le puede llamar persona, el 80% del departamento de que obtuvimos en sociedad conyugal por prejuicios de violencia intrafamiliar, tanto daños físicos como psicológicos contra mí y contra mi hija mayor. Por todos los años que vivimos con él, de sufrimiento, nosotros, humillaciones y todo lo que él humilla hablando, insultando, golpeando, porque él no habla, él golpea. Él se lleva bien solo con los hombres, no les dice nada, pero con las mujeres tiene una boca que a usted no le gustaría escuchar. Hola, señorita, buenas tardes. Buenas. Ya. Lo que pasa que el departamento estaba conversado ya hace varios años de la venta, ¿ya? Firmamos ante una abogada la venta de departamento, ¿ya? Y ese departamento lo tuve dentro del matrimonio después de que ella se fue embarazada de otra persona, ¿ya? Estando viviendo conmigo, se fue embarazada de otra persona. Y yo después del año me llaman del Servio para destinarme... Estás mintiendo, no puedes hablar porque destinarme... Porque eres mentiroso. Destinarme el... Yo te dejé hablar. No. Te dejé hablar. No me fui embarazada, entonces no me puedo quedar callada. ¿Cómo que no? No, pues. Entonces, ¿qué pasa No, que...? tú me pegaste porque no tenía hijo hombre. Hasta el día de hoy estás soberbio y picado porque Entonces, yo ¿qué tengo pasa, hijo. señorita? Yo No es así. obtuve el departamento... Durante el matrimonio. ¿Durante el matrimonio? Sí. ¿Te acuerdas que yo iba a vender completo para poder ¿Cómo que postular no? ¿Cómo que no? a ese departamento? No, pues nunca fuiste eso. Que íbamos con mi hija chiquitita Oye, señorita, a pagar yo la entrada al baño. anduve golpeando puertas por todos lados No. para poder postular al Servio. Sí. Y resulta cuando ella estuvo trabajando 8 años, yo no vi nunca el dividendo de ella, de ayudarme, de pagar un dividendo o decir, estoy trabajando, unamos las fuerzas Sí. y obtengamos este departamento. En ningún momento ella se acercó a mí y dice, y obtengamos porque No es queremos justo. irnos de acá. Deja de conversar entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que después que se fue ella, porque se fue arrancando, porque se puede decir otra cosa, arrancando, Arrancando, por un embarazo de 3 meses, ¿Arrancando de qué? de un embarazo que tenía de 3 No, meses, eso porque es arrancó. Ahora, pregúntale, el embarazo, ¿cuál es el fruto del embarazo que tuvo? Tiene 2 hijos. 2 hijos. Po. Ya, pues entonces, ¿Y tú de qué cuentas tengo? ella se fue en ese tiempo. Yo, cuando tuvo... ¿Cuándo se casaron? Nosotros nos casamos en el año 81. 80, bueno, 81, por ¿Y ahí. cuándo se separaron? El 2012, por ahí. No, miento, tuvimos 12 años casados. 12 años casados. ¿En 93? Algo, es el 93, ¿cierto? El 93. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me designaron la vivienda en el año 94, ¿ya? Entonces yo empecé a pagar el dividendo, todos los, hasta saneado prácticamente todos los dividendos, están saneados todos. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿Se yo... divorciaron en algún minuto? ¿Ah? ¿Se divorciaron en algún Sí, minuto? hace como 8 años, más o menos, y saltó la cuestión del departamento. Yo le dije, ya, no hay problema.
Yo te doy el 50%, 50%. El 2019 se divorciaron. El 2019 se Claro, divorciaron. entonces yo le dije, no hay ningún O problema. sea, la propiedad fue adquirida durante la vigencia de la sociedad conyugal. Sí, Es un bien 50 y 50. 50-50, claro. Entonces, eso yo lo quedo estipulado delante de la juez, ¿Quién vive en esa casa? del abogado. ¿Quién vive en esa casa? Él la arrienda hace No, yo muchos lo años. arrendé. Y de Sí. ahí yo no he recibido nunca un arriendo, nada, jamás, ni mi hija tampoco. Que son 2 hijas del matrimonio que no han recibido nada de él de la casa de arriendo, ni yo tampoco. Yo pedí el divorcio. Sus yo me 2 hijas divorcié. del matrimonio, imagino 2 que a hijas esta del altura son matrimonio. mayores de edad. Sí. Ya. Sí. Ahora me demandó, una vez me llamó, me demandó, delante del abogado me dijo que yo debía 2 millones de pesos, cuando eso nunca es así, porque yo me atrasé una pura fecha y fueron 2 funcionarios de investigaciones a buscarme la casa para que yo pudiera pagar esa pensión alimenticia. Y quedaste debiendo. Quedó debiendo pensión de Y pagué alimentos. completamente. Y no la pagaste. Usted sabe, señorita, que cuando una persona no paga la pensión alimenticia, ¿qué pasa? Lo llevan detenido. Sí, ¿Ya? po. Y en ese momento yo tenía todo, había pagado todo. Tengo pagado todo, si al final no lo debo. Más encima me llama y me dice que delante del abogado que yo debía 2 millones de pesos. Y yo dije, ¿pero cuándo? ¿Cuándo te debo? ¿De dónde te debo plata? Si yo nunca te he debido plata. Nunca te he debido plata de la pensión alimenticia. Sí debes. No debo nada. No Sí debo debes. nada, no. Ahora tienen tus hijas que ver eso en el No, tribunal de menores no. para ver todo lo que tú debes, porque tuviste cuando tú quisiste y lo que tú querías. Mira, Dejaste de dar y nadie te yo te reclamó. voy a decirte una pura cosa. Cuando Diga. una persona cambia a otra persona es para mejor, ¿cierto? ¿Tú también tienes otra persona? Ya, po. Ya, po. Listo. Entonces, ¿por qué te colgáis de mí ahora? No me cuelgo Si de ti. se es lo supone me que corresponde con el amante por que lo te que fuiste, tú me hiciste. con el amante que te fuiste, ese Por lo amante que tú me supuestamente hiciste. de darte ¿Una una casa? situación económica mejor que yo. Sí, ellos tienen su casa. Ya, entonces, ¿qué, Yo estoy ¿por qué te peleando colgáis de mí? lo mío. ¿Por qué te colgáis de mí? Lo mío. ¿Qué así va a pasar? Mío. No se está colgando de nadie. Está reclamando un derecho que la ley le consagra. Señorita, Cuando uno contrae matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, todo lo que adquiere cualquiera de los cónyuges es de ambos. 50 y 50. 50. Así que sí. nadie le está quitando, ni colgando, ni robando nada. No, pues Ella sí. está reclamando un derecho que por ley le corresponde Sí, a sí. solicitar. Sí. Ese departamento, usted debiera estarle entregando los frutos del departamento, llámese arriendo, la mitad a ella. ¿Por qué no lo hace? Mire, yo cuando firmamos la venta del departamento... No hemos firmado Yo le venta. dije, ¿sí está estipulado ahí? Ahí está estipulado. No Yo- sé a lo que se refiere con No. que esté No, estipulado a ni dónde futuro está dice, estipulado. a futuro dice, yo le dije, No tiene nada de lo que está diciendo, yo caballero. le acá. dije, mira, No tiene nada de lo que está diciendo, mencionando. Siempre he tenido en este señorita documento. jueza pura excusa para vender. señorita, oiga, mire, Yo me divorcié en 2012. señorita, Y de ahí que una él no ha cosa, querido mire, nada. cuando nada. firmamos esos documentos de hemos divorcio, firmado. saltó el departamento y yo le dije, está bien, el 50 y 50, pero sí, le dije yo, búscate el comprador. Llámame cualquier día, vendimos el comprador si está, vendimos al tiro del departamento. Es que no es con el comprador, hay que hacer saneamos al tiro trámites primero. Y saneamos el Cualquiera de departamento. los dos puede iniciar la venta, pero deben concurrir los dos a firmar. Él nunca va, señorita Y si alguno jueza. de los dos no concurre, no va, no está de acuerdo en vender, se hace lo que la señora aparentemente intentó No, pues, si yo hacer, estoy- que es señorita. la designación de un juez árbitro. Mire, yo estoy dispuesto, mire, si quiere, ahora mismo le firmo el documento para que se venda. Si es lo único que tiene que moverse. Nunca se movió para hacer nada, para tener nada. Nunca se le dio por tener algo nada Perdón. más. Nunca se le dio nada Oye, por tú tener una postulaste- casa, señorita. Nunca le Dice, dio. tú no le da lo alimentaste ni a mismo, tu le da hija. lo mismo sentarse en un cajón de tomate. Perdón, le da pero lo no, mismo. pero no yo fue a a los mí. 14 años. Oye, no empecé a cambiara trabajar. que me criaron en un cajón de durazno, fue a ti. A ti te criaron en un cajón de durazno, no a mí. Sí, Yo he pero trabajado. nunca- Toda mi vida he trabajado de los 9 años. Sí, sí. De pero- los 9 años. Pero ¿Tú no le trabajaste diste para a tu qué? hija? Trabajaste para tu amante. Ah, Sí, po. perdón, y tú no tenías amante. Sí, po. Te acostaste Sí, hasta con po. tu prima. Sí, po. Y eso lo sabía tu mamá. Qué incorrecto y qué insulto y qué incomprensible lo que acaba de decir. Cuando una mujer se casa en sociedad conyugal, el marido, lamentablemente hasta hoy, porque no se ha modificado la legislación, es el administrador de esa sociedad conyugal. Y todo lo que se compra, se adquiere, mientras esté vigente la sociedad conyugal, pertenece a ambos. Sí. ¿Y cuál es la lógica de ese argumento? ¿Cuál es el sentido de la ley en ese aspecto? Porque en esa época, y aún incluso algunas mujeres, dejan de trabajar independientemente o dependientemente remuneradas
por una persona externa para dedicarse a un trabajo que es mucho más arduo, más ingrato y más invisible, como usted lo acaba de recalcar. Cuidar a los hijos, cuidar al hogar. Sí. Y el que esa mujer se quede en la casa, cuidando a los hijos, cuidando al hogar, permite que injustamente los hombres desarrollen más su lado laboral o su lado profesional. Por eso exige o existe hoy también el derecho a compensación económica, para que hombres que tienen su postura, que creen que una mujer que se quede en la casa no hace nada, que creen que la mujer tiene que buscárselas por sí misma, porque todo lo que ellos logran en el matrimonio es solo de ellos, lo que no pueden entender por la razón y el sentido común, se los hace entender la ley, diciéndoles no. La mitad es de ella. Sí. Y es más, ella tendría derecho, incluso hubiera tenido derecho, a que usted le hubiera compensado la diferencia que ella significa una merma en su matrimonio, producto de que tuvo que dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar. La instancia para pedir esa merma, esa compensación, era en el juicio de divorcio. Entendiblemente, usted renunció a su derecho a Sí, compensación sí, económica por- en el divorcio. Sí. Agradézcaselo. Señorita, Agradézcaselo, porque ella no solo tiene derecho sobre la mitad de la casa, no le está pidiendo ningún favor ni ninguna No, sí, limosna. no le estoy negando tiene la- derecho, y Señorita. tenía derecho también a haberle pedido una compensación económica Señorita. que ella decidió no ejercer. Señorita, no le estoy negando fue la lo que yo cualidad, escuché sino acá. solamente... No fue lo que yo escuché acá. Yo le estoy diciendo que el 50% es para ella, si no le en ningún momento yo me quiero quedar con el 100%. Bueno, entonces Si ella, guárdese sí, sus frases, sí, po. señor, como tú no te hiciste nada por ti, Pero tú es no que- te caraste en la no, casa, pero es tú que no te ella mereces me la empezó a casa. atacar primero, señorita. Mire, la llegada acá no era ventilar digamos, los problemas. Por lo demás no se ha ajenos, hecho pasados, cargo de las pero, acusaciones. ¿sabe? Yo Por lo venía una demás pura no cosa. se ha hecho cargo de las acusaciones de Yo venía violencia una que dijo pura la cosa señora en que contra el suya. departamento se venda y se venda lo más pronto posible. Ahora, si ella me dice, yo tengo el comprador, mejor todavía, pues mañana mismo le firmo los papeles de la venta. La señora no solo pide el 50% de su casa, además está exigiendo un 30% adicional en razón de una indemnización de perjuicios que ella alude por actos de violencia que usted habría cometido durante los años que vivió el matrimonio. Y yo junto a sacar a usted. mi hija sola porque él nunca ha tenido contacto con su hija. Pregúntele cómo trata a su hija que la buscó hace 2 años atrás. ¿Cómo la trató? ¿Cómo la insultó? Que hasta su propia hermana, él la insulta, la trata como el suelo. No a se ha su hecho hermana. cargo de esa acusación. La señora le acusa que usted tuvo actos de violencia en contra de ella y de sus hijas. La verdad, po, lo la niego, verdad. señorita. ¿Por ¿Ah? qué? Pues, lo niego porque uno... ¿Por qué lo niega si Una es vez me acusó verdad? de otras cosas graves que nunca ¿Cómo no va a ser ocurrieron, verdad si me nunca ocurrieron, señorita, derivaste, nunca, me nunca dislocaste la ocurrieron. nariz? Entonces, ¿qué Soy la pasa? Que jueza. yo trabajaba... Muy golpeador, demasiado golpeador, violento, abusador físicamente, psicológicamente. No, Si yo no quería, él igual, ¿me entiende? Él, por su parte, la acusa a usted de infidelidad, que esa habría sido la causa de término del matrimonio. sí. No, señorita jueza. Sí. Él, antes de que yo tuviera mi pareja, después que yo me fui, pregúntele con cuántas personas nos anduvo, hasta con su prima. Oye, sí, Entonces, ya. que no niegue esas Es- cosas. sí. Que no las niegue. Yo, después que salí del lado de él, sí tuve mi pareja y tengo 2 maravillosos hijos hombres. Sí, ¿De pero... qué edad Porque sus hijos? Mi hijo tiene 28 y él tiene 22. Lo que a él siempre le ha dolido porque yo no tuve, me pegaba hasta porque yo no podía tener hijos hombres. No mientas, nunca fue. ¿Cuántos, No. ¿Cuántos certificados? ¿A cuántos Lo que registros pasa, civiles señorita, fuiste? mire, le digo al tiro una cosa. ¿A cuánto fuiste? Yo, mire, digamos, la idea mía era que más de 2 hijos no tuviéramos. Porque yo le dije siempre, Pero puros hombres. postulemos una Puras casa, mujeres. tengamos la casa, una casa para nosotros, somos los 4. Postulemos algo, hagamos algo para tener nuestra propia lindo casa, porque suena cuando tú no eres así. estamos viviendo en una casa que es de No nuestros eres papás. así. Yo quería salir adelante, no, es que ella no quería. no. Imagínense, yo tenía que llevarla ¿A dónde? para que ¿A se dónde? pusiera un dispositivo para no tener guagua, porque Oh. quería tener guagua. Ahora, Qué mentira más ahora, grande. ahora, ¿por qué? ¿Cómo? Yo tenía que llevarla ¿A dónde? para que ¿A se dónde? pusiera un dispositivo para no tener guagua, porque Oh. quería tener guagua. Ahora, Qué mentira más grande. ahora, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue lo Que él me llevó a No, yo le decía, mire, ¿Perdón? aquí hay plata Perdón, para que... mentiroso. para que Tú no- me no- compraste ni un par de zapatos. Tú. ¿Cómo que no? No, yo me vestí sola.
Sí. No le dais a tu hija ni para estudiar. La igualita, tu mamá, Sí. era y atrevido hasta con tu mamá, con Sí. tu papá. Dime que no, están muertos. No tienes por qué mentir. Y tu hija también va a ser testigo. Así que niega rotundamente los hechos de violencia contra doña Nelly y también contra su hija. No. Digamos, en el caso del matrimonio, en este caso nosotros siempre, bueno, yo veía que esta cosa no iba para ninguna parte porque siempre le decía, mira, postulemos una casa. Nunca se acercó al lado mío, se puso a trabajar 8 años. Nunca se acercó al lado mío y decir, pucha, ya, ¿sabes que unamos las fuerzas, tengamos una casa? Nos fuimos a vivir a un campamento, señorita, para tener nuestra casa. Y resulta que tuvimos que después volver a nuestra casa nuevamente porque alguna de las ¿Por niñas qué se me enfermó, llevó tu mamá? se A ver, enfermó. ¿por qué tu mamá Entonces, me llevó de vuelta? Déjame No, conversar. no, porque tú estás mintiendo. No, Tu estoy mamá fue a mintiendo, buscarme ¿sabe, ¿por qué? señorita? Mi suegra me Y adoraba. después yo Me adoraba, me empezamos fue a buscar al a campamento porque él me postular golpeaba. yo. Me pegaba hasta que yo llevaba a mi ella hija no al sabía, hospital. ella no sabía nada de lo que yo andaba haciendo. No, tú. Nunca supo lo que andaba haciendo hasta que después ¿Qué? del 90, por el 94 me llaman del Servio, me dice, ¿sabe, don Francisco? Usted fue designado a una vivienda básica, Ya. ¿está bien? Solito. Ella no sabía nada de lo que yo andaba Solito. haciendo Oye, para, no seas para mentiroso. poder mejorar nuestra No, situación. no es verdad. Pero ella Mira, tu el hija 93, el año 93, se fue de la casa, ¿ya? Ya. Con 6 meses de embarazo. Mentiroso. Se embarazó. No. 6 meses de embarazo. No. Mi hijo nació en el ¿Cómo que? 94. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué mes? En mayo. Yo me embaracé después que me fui de donde él, porque No, sí no, tenía no, una no. pareja, pero no cuando vivía con él. ¿Y cuántas veces fuiste infiel ¿Cómo tú? que no? ¿Cómo que no? ¿Cuántas veces fuiste infiel ¿Cómo tú? que no? ¿Cómo Y tu que prima, no? tu prima Luna, Sí, pero, hasta con tu prima. Sí, pero la diferencia es que Ya, yo, po. sí, pero lo que Pero yo pasa me es que vestía está sola, bien. yo comía sola, Lo que pasa, tú me dabas. sí, pero la diferencia No, es que yo no no. me fui con ninguna Guau. y todavía estoy ahí en la casa ¿Y viviendo. con quién está ahí? Todavía estoy ahí ¿Y con tu viviendo. mujer que La tenís? diferencia es que yo no me fui nunca. Ay, perdón. Y nunca lo abandoné a ustedes. Yo Cuando nunca te me fui. salíamos a buscar con tu mamá, Claro. ¿O no? Trabajando. ¿Cómo no, que no? trabajando. ¿Cómo que no? De día y de noche según él horas extras, pero nada. Sí, para tener mi casa, para tener mi casa, Sí. mi apartamento. Bueno, Claro. Si usted se fue, según su declaración, en septiembre del 93 de la casa de don Francisco y su hijo nació en mayo del 94, usted se fue de la casa con un mes de embarazo. no, todavía no Sí. tenía. No. Sí. Sí, A ver, septiembre, ¿Cómo que no? octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿Cómo que febrero, no? marzo, abril, mayo. Son 9 meses. por eso. Ya, yo me fui. Ya, Por eso. sí. Pero me habría ido encantado. Ojalá hubiera sabido ahí. Pero ¿sabe qué? Él está mintiendo porque era un hombre ¿Cómo golpeador. que inventaron? Él es uno. Arrancaste, ¿qué te importa? arrancaste como Que una arranqué cobarde, o porque tú me arrancaste como una pegabas. cobarde. Claro, seguro que te iba a celebrar lo que Viví hiciste. 13 años contigo, los 13 años me pateaste. Mientras yo No. Mientras trabajaba de No, hora no es verdad. extra, trabajaba hasta el día de No, hoy para mentiroso. tener mi departamento. Ah, dale gracias a Para Dios tener que tu nuestro mamá no departamento está. y ella me sale con la Pero media háblale a tu zampana. hermana, pues, a ver qué va a decir ¿Cómo tu va a ser la- hermana. No, si aquí no tiene nada que ver. No, sí. Aquí. Sí, sí tiene. Yo no me casé con ella, yo no me casé Sí, con mi hermana. pero me a tu casé hermana la contigo. tratas como me trataba ¿Cómo que ella a mí no? antes, po. No, sí, aquí tenéis muchas No. excusas. No importa. Pues muchos argumentos. Mira, mi hijo, nosotros Pero no te excusa. fuiste embarazada del lado mío y Yo esa amo a cuestión mi es una- hijo, no como tú, No, que no está sabes, bien, po. no sabes ni de Ah, tus bueno, nietos. ya, listo. ¿Cuántos nietos tiene? No. ¿Qué A mí, edad tienen? a mí los nietos no me dan que comer. No, La ¿y tu hija hija? mía no me dan que comer. Ah, ya, yo perfecto. trabajo y a nadie le he pedido Por eso nunca tú nada. nunca les diste. Ya, pues, nunca. Por eso tú nunca les diste. Entonces tú siempre andas Yo ahí. las vestía, mi hija. Ahora, si te Yo fuiste, las vestía. Bueno, si te fuiste con No. la persona... Sí, antes, se estamos supone que hablando de tiene- antes. no. De antes. Yo te doy la plata, así al final no te estoy Ya. negando nada. Sí, Nada, po, solamente pero no sé para qué tú me no me has trajiste dado para ni acá. un arriendo a mí ni a mi hija. ¿Y qué hay hecho con todo lo que Ya, hay pues, hecho? pero- ¿No tiene relación con sus hijas? Pero No. responde a la Pregúntele a señorita Don que te Francisco, fuiste ¿no embarazada. tiene relación con sus hijas? No, yo no tengo relación con mis hijas. ¿Nunca la ha tenido? No, sí, tuvimos un acercamiento bien, porque Pregúntele cómo la trató. ellos se fueron de la temprana edad. Pregúntele cómo la trató. Cuando Como ellas se fueron, usted se fue. No, yo no me fui. Yo no me he ido, yo estoy viviendo todavía. En la casa que nosotros formamos, yo todavía estoy viviendo ahí. Ese era son las casas, la casa Todavía de tu estoy viviendo papá. ahí. Ahora, la que De la se casa fue de de la tu papá. casa fue ella. Y se fue Yo me en un fui a la estado- casa de mi suegro, fue- no era- Y usted, después que la señora se va de la casa, entonces con las dos hijas, ¿no mantuvo relación con ellas? Con mi hija, sí. ¿Tú las pediste? Iban el día ¿Tú las viernes. pediste? El día viernes me iban a ver a la casa. Porque, ¿Tú la pediste? ¿Y por qué perdió esa relación entonces? ¿Ah? ¿Por qué perdió esa relación? Porque ellas después se Señorita jueza. formaron pareja y se fueron. Hay uno que se fue fuera de Santiago, al Talca, parece. ¿Ya? Allá se fue a vivir. ¿Y Entonces, usted pagó para pensión de alimentos?
¿Ah? ¿Pagó pensión de alimentos? Toda la pensión. No. ¿Por qué entonces cree que las hijas no están aquí? ¿Estarían aquí? Porque Mira, si hay una. No. pidiéndome... Doña Magdalena, buenas tardes. Usted es hija de don Francisco, doña Nelly. Buenas tardes, sí. Su padre dice que tuvo una excelente relación con usted y que fueron ustedes quienes se alejaron con los años cuando rehicieron su vida o hicieron su vida. Y que él siempre fue un padre presente, que pagó pensión de alimentos, cumplió con sus obligaciones. Mire, él nunca ha sido un papá presente. Siempre estuvieron mis tatas, sus papás, que vivimos toda la vida, los 2 años que vivimos con él ahí con mis tatas, era la casa de mis abuelos. Y él debe pensión de alimentos, porque después cuando nosotros vivimos, cuando ellos se separaron en agosto del 93, fue en agosto, no en septiembre, él se valió de mis tatas, que mis tatas eran adultos mayores ya, y ellos nos mantenían a mi hermana y a mí, ellos nos mantenían económicamente. Él daba para la comida y a regañadientes. Entonces mis tatas nos terminaron de ayudar a nosotros. Por mis tatas nosotros volvimos a la casa de mis tatas, donde él vive, que dice su casa. Esa nunca fue su casa, es la casa de mis tatas. Y él nunca, y debe pensión alimenticia, porque nosotros hicimos los trámites con mi hermana y debe pensión alimenticia, porque cuando ya nos vio en la casa con mis tatas, él no pagó más pensión alimenticia y eran 30.252 pesos. Esa era la pensión alimenticia miserable que nos daba mi hermana y a mí. Sus padres llevan 29 años separados. Sí. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 40. ¿Y su hermana? Mi hermana tiene 38. Lamentablemente ninguna de las dos hoy día, aunque el caballero tenga deuda de pensión de alimentos, pueden cobrarla, pues son alimentos que ya están más que prescritos, si ya no se cobraron en su minuto. Pero entonces usted rebate todo lo que está diciendo el caballero de que siempre pagó, que siempre estuvo al día, que siempre tuvo contacto. ¿Nada de eso ocurrió? No, de hecho él no tiene relación con sus nietos ni con nosotros que somos su hija. La última vez que yo fui, que le decía a la señorita hace 1 año y medio, 2, tuve que salir corriendo con mis 2 hijos de la casa porque él no, a puros garabatos nos echó de la casa. Usted y su Estábamos hermana en un eran cumpleaños. bastante grandecitas ya como para poder tener recuerdo de la relación de sus padres. Su madre señala que habría terminado esta relación por violencia intrafamiliar. Y don Francisco dice no, que todo marchaba sobre ruedas hasta que la señora le fue infiel. No, eso es mentira. Yo tengo recuerdos muy amargos junto con mi mamá, porque él siempre me agredía a mí para provocar a mi mamá, para agarrarse a golpes. Él le quebró a mi mamá la nariz. Yo nunca me voy a olvidar de ver a mi mamá agachada con un lavatorio, corría la sangre y él le quebró la nariz. Y eso no es mentira. Y siempre la golpeó, siempre nos maltrató a ella y a mí. Mi hermana no, porque ella dormía con mi abuelita, pero él nos agredía a nosotros, nos trataba pésimo, como un estropajo. Y a mí, yo por eso no quiero saber nada de él, no me interesa su plata, no me interesa nada de él, porque él, yo no quiero saber nada, porque él es un pésimo papá y fue un pésimo padre, un pésimo esposo. Fue muy violento y fue muy mala persona. Y No. todavía lo es. ¿Le refrescó algo a la memoria, don Francisco, en la declaración de su hija? No, porque lo que pasa que están aquí un complot entre ellas, porque yo no puedo hacer. Ahora, si dice que yo le debo pensión alimenticia, ¿por qué el 10% que me dieron a mí no me lo descontaron? Creo que eso no fue lo más importante que dijo su hija. En todo caso, se lo aclaro, porque los alimentos están prescritos, ya no se exigió y ya no se puede cobrar, lo que no implica que no haya deuda. Lo que yo me refería a si le refrescó la memoria, lo de su hija no era precisamente de la pensión de alimentos, Ya. sino de los hechos de violencia que narró antes doña Nelly y que coincidentemente narra en idéntica forma su hija. Mire, yo estoy... Mira, señorita, a mí... Yo de ella no vivo, ¿me entiende? Nunca he vivido de ella. Y encuentro que una persona muy mal agradecida, porque ¿Quién? hay mucha gente que está muy mal agradecida en la vida. ¿Quién? Y era una de ellas, ella mi hija, que... Su hija mal agradecida. Claro, o sea, yo ¿Por qué? no salía a asaltar. Yo no salía a robar, no salía Pero si tú no le dar de dabas vago. a ella ni Yo para vestirse. Yo las vestía siempre también, pero yo- deje conversar, yo señora. con tu mamá Entonces, y ¿qué tu pasa? papá, tú Que no. yo trabajaba. Salí ahí. Yo trabajaba y todo lo que trabajaba era para la casa. No, mentira. Yo nunca fui... falso. ¿Y qué tiene que ver eso con la pregunta que le Yo no hice? fui nunca un drogadicto. Ah. ¿Qué tiene ni que ver borracho eso tampoco. con la ¿Ah? pregunta que le hice? No te están preguntando eso. Pero Están preguntando de los ella golpes. dice que yo la hice pasar hambre.
No, ¿Pero no. en qué sentido le dice pasar hambre? Que, Yo no le que pregunté ellos eso. vivían bajo el alero de mis Yo padres. no le pregunté eso. ¿Ya? Pero me está respondiendo. Dígame. Aunque usted crea que no me está respondiendo, me está respondiendo. Dígame, ¿sí? Le repito la pregunta por cuarta vez. ¿Le refrescó la memoria los hechos de violencia que narra su hija? Por ambos lados teníamos violencia. Por ambos lados teníamos violencia, señorita. Porque ella no quedaba, ella respondía también. No. Respondía a los golpes. Respondía a los golpes y así lo veíamos. No, Y ella no podía decir que yo le amarraba las manos a golpearla. No, pues no puede decir eso. no, me pateaba ahí. No era un hombre Me pateaba y violento me ni que golpeaba diga... a combo. Porque yo vi en la ¿Cuándo me casa de mi aprendí a papá, defender? en ¿Cuándo la me casa de aprendí a mi papá, defender? Cuando y llevaba yo- 6 años trabajando en... Yo entré a trabajar, trabajé 6 años, señorita Carmen Gloria. Él me iba a pescar de la puerta delante de mis compañeros, me tironeaba, llevámoslo adelante, y me echaba todos los garabatos que usted se imagine. No, señorita. No, es verdad. Yo tengo muchos testigos de eso que ahora no van a venir aquí para verte la cara a ti. Así que ¿para qué mientes si fuiste un hombre sí. golpeador? Ya dejémoslo así. Si eres golpeador. hemos venido que... Si eres golpeador. Claro, yo soy el golpeador, Sí, el malo de la pues, eres película, golpeador. claro. Pero en todo caso, Reconoce yo que no eres fui un de mi hombre casa. violento. Estoy ahí en la casa y no me fui Todavía con la estás en primera la casa de mujer. tus papás. No me fui con la Todavía primera vive mujer ahí. que encontré. Todavía estoy en la casa. Usted fue la que se escapó como una vulgar cobarde, Ah, teniendo sí. Pero que tú me un golpeabas, embarazo. ¿o querías que te felicitara? Entonces ahí No. ahora quiere que la premien. No. No, po. O sea, lo que le corresponde a ella no le voy a negar, porque yo no me voy a hacerme más rico con la plata. ¿Ya? Que ella Señorita Carmen Gloria, ¿se puede que sé hacer? yo lo que ella Mire, tiene un día, conveniente. que yo venía del trabajo, Si no me veníamos alcanzó nada un ventilar, compañero mío. Él vino, mi compañero, pensando que él era gente, que él era un ser humano que podía saludar. No hizo, fue mi compañero, vino y dice, hola, el mudo. Mi compañero, yo no hallaba la hora que me mirara para hacerle una señal para que se fuera, porque él es un celópata. Él golpea por todo. Entonces, mi compañero se fue, pero se escondió. ¿Qué me dijo mi compañero el otro día en el trabajo? Flaca, me dijo, yo escuché todo lo que él te dijo. Si te hubiera pegado ese día, me dijo, yo le pego. Señorita, Pero me dio un consejo que yo lo tomé, a lo mejor estuvo mal, pero para mí estuvo bien porque yo me pude liberar de él. señorita, Me dijo él, mira flaca, tanto que te ha pegado ese hombre, pégale, pégale así, él no te va a volver a pegar. ¿Y qué hice? ¿Cómo te dejé con el collón que no te dejé salir de la puerta por fuera? señorita, Cuéntale, pues, cuéntale. ¿sabe? Me pegó una Llevo- patada, señorita mire, jueza, que me nosotros levantó. duramos 12 años casados. 13. 13 años ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo ahora una compañera que llevamos 16 años Sí. juntos. ¿Y por qué no le pegáis? Si yo fuera violento, dígame, qué no le pegáis? Dígame, si yo fuera violento, como dice ella, no estaría yo con, con esta persona 16 años. Yo no, Si yo fuera no, violento yo no sé si como puedo dice ella que yo era hablar, violento, pero- entonces ¿por qué estoy con esta persona 16 años? Porque ella te Entiendo, domina ¿no? a ti, po. Ella te hace a ti lo que tú me No. haces a mí. Quisiera que lo que usted me dice fuera verdad, pero lamentablemente el peso de la evidencia es aplastante. Las mujeres golpeadas y abusadas están décadas al lado de sus victimarios. Y no porque les guste, ni porque se sientan felices, ni lo estén pasando bien. Por miedo. Porque tienen miedo de perder la vida cuando Sí. intentan irse. ¿Sabes? Eso Porque me un hombre pasaba. violento siente posesión sobre su víctima. Y aunque hayan pasado, como en este caso, 41 años desde que se casaron, 29 años desde que la señora agarró sus casos y se fue, usted sigue increpándola porque tiene otro hombre. Porque la No, sigue viendo, para nada, la sí, sigue no, viendo sí, como un no. objeto de su posesión. No, que sí, pase nuestra psicóloga Señorita Pamela Carmen Lagos. Gloria, mi Señorita, hija no, y- si no mi es hija así. y yo le Sino que, teníamos mire, pánico a lo él, único pánico. Lo único que digo que lo que pide ella, claro, si yo estoy dispuesto El a 80 que porque lo me dé. corresponde por mis hijas. Sin Yo duda, no- Pamela, que el asunto en cuestión, puro y simple, es bastante puro y simple. Hay una casa que es parte de la sociedad conyugal y que por lo tanto el 50% le pertenece por derecho a doña Nelly y que es incuestionable y no sujeta a ninguna condición ni requisito que quiera poner don Francisco. Y eso se puede hacer de común acuerdo o en un juicio de partición. Eso no está en discusión, ni no va a cambiar la narración de los hechos. Llama la atención cuando doña Nelly dice, pero quiero un 30% más como indemnización de perjuicio por los actos de violencia. Uno dice, bueno, son dos personas sosteniendo distintos relatos y nadie podría poner la mano al fuego de cuál es real y cuál no. Sin embargo, veo acá un dejo incluso de una cándida
transparencia cuando me cuenta un hecho de violencia de ella, que es propio además cuando se vive en una violencia de tan larga data, donde al final terminan todos siendo protagonistas de esta violencia y se termina confundiendo al victimario con la víctima. Pero sin lugar a dudas que acá he visto rasgos intrínsecos, muy arraigados, como este sentido de propiedad, como esta herida constante de que me dejaste, de que me fuiste infiel, a pesar de que han pasado 29 años. Absolutamente. Señora Nelly, los hechos de violencia que ella relata tienen detalles. Tal como dices tú, no podemos decir que es real o no, pero sí podemos ver criterios de veracidad. Y criterios hay. Hay detalles, hay situaciones, hay un correlato emocional que los recuerda. Al testimonio de la hija también que siga el teléfono. Y tal como dices tú, la violencia intrafamiliar de larga data puede transformarse en violencia cruzada. Y en este caso hay un hecho puntual que lo hace. Antes de ese relato que ella hace de este compañero que la insta, ella empieza a empoderarse con una psicóloga que trabajaba con ella. ¿No es así? ¿Qué pasó ahí? Yo cuando trabajaba conocí a la psicóloga que se llama la tía Amelia, que era la psicóloga de ahí. Ella me dijo un día, porque yo tenía 2 personalidades. En el hogar yo esperaba la hora de colación, yo era joven ahí, y comía súper rápido para irme a jugar con los niños que los papás no venían a buscar al hogar, los que se quedaban ahí. ¿Qué pasó? Que yo salía a jugar mi hora de colación, los niños se tiraban encima de mí, me hacían un montón, y el hecho de yo soñar y nombrarlo, y al otro día era mi día libre. Entonces yo tendiendo la ropa de mi hija, porque mi hija andaba impecable, limpiecita, nunca mi hija andó sucia. Se levanta él, que ni siquiera quiso ir a trabajar, por levantarse a pegarme. Yo estaba tendiendo la ropa de mi hija y él viene por detrás y me pegó una patada que de tal fuerte que me pegó, me levantó de una patada. Ahí fue cuando yo recordé a mi amigo y yo le pegué con el cobillón a él y no lo dejé salir de la casa. Y eso no es mentira. Porque tu mamá se metió en el medio que ya no le pegara más porque ya estaba, bueno, ya yo le había pegado porque él me pegó toda la vida. 13 años era, si había un día en la semana, había que mirar para el cielo para decir, chuta, la luna hoy día está llena, porque yo le decía eso. Voy a salir a los patios a mirar a ver si hoy día es luna llena o es luna nueva. Porque era raro que él estuviera un día. Celoso de su madre, celoso de todos los de la casa. Pero yo amaba a mi suegra me amaba a mí y él tenía celo de que ella me quisiera, supuestamente él, más a mí que a él. Esto concuerda mucho. Esta interacción con esta psicóloga en donde empezó a tener serias conversaciones con ella y empezó a pedirle que se empoderara. Sí. Por otro lado, viene este amigo y le da un consejo que lamentablemente tenemos que pensar que hace 28 años atrás, 29 años atrás, sí era algo que se le decía mucho a las mujeres. No se les decía sal de ahí, que es lo que sabemos ahora. No le decía romper círculo y arranca, sino que era relativamente común decirle defiéndete. Y ahí es donde ella parte y cuenta ese relato. Sin embargo, después de eso, es cuando ella se va de la casa. No hubo acá un proceso de violencia cruzada constante. No hubo años de violencia cruzada. O sea, hubo un último acto de violencia cruzada y ella se fue. Y ella se fue de la casa. Por otro lado, vemos a don Francisco que efectivamente tiene muchos indicadores de violencia. Y a mí lo que me llama la atención es que acá ha buscado la forma de rehuir todas las preguntas. Sin embargo, a mí me confesó que hubo violencia y usó una frase que a mí me dejó muy preocupada. Me dijo, es algo que pasa en todas las parejas. Todas las parejas pelean, en todas las parejas pasan estas cosas. ¿No es así, don Francisco? ¿Tienes una idea de negocio o quieres hacer crecer tu emprendimiento? Postula a los programas del FOSIS. Los requisitos generales son ser mayor de 18 años, estar en los tramos más vulnerables del registro social de hogares y vivir en una comuna donde se ejecuten sus proyectos. Infórmate sobre otros requisitos y cómo postular en www.fosis.gov.cl y síguelos en Instagram en @FosisChile. Me dijo, es algo que pasa en todas las parejas. Todas las parejas pelean, en todas las parejas pasan estas cosas. ¿No es así, don Francisco? Sí, sí. Lamentablemente se pasa más allá porque hay cosas atenuantes que están, por ejemplo, yo creo que ningún hombre va a quedar aplaudiendo cuando la mujer, uno se empeña a tener algo en la casa, porque no puede decirme que yo la hice pasar hambre,
porque no fue así. Eso sí lo entiendo mataste y el así amor. Yo no debiera puedo ser. Pero a raíz de eso, ¿qué es lo que debiera hacer una persona? Mire, yo tengo, en esa parte, tengo mucho sacrificio. Ya, caballero, a ver, cortemos la retórica. ¿Eh? El sacrificio que es de ambos. Si usted no es ningún santo. No. Y si no me va a vender la pomada aquí porque yo ya estoy vieja para eso. Sea más hombrecito. Dígame. Tiene 71 años, como dijo usted. Tiempo suficiente y evolución suficiente de la sociedad, de la humanidad, para entender que los actos aberrantes que usted cometió durante los años que estuvo casada con la señora no corresponden. Y hoy son considerados, pero irrefutablemente, un delito. Cualquier hombre que le pone una mano encima a una mujer se va preso. Entiendo, sí. Así que córtela con la retórica de que yo soy un santo, que yo No, trabajé, si que yo no hay mi vida, nada, que yo no, la no. cajé tomate, No. porque nada de eso justifica violentar a una mujer. Nada. Si algo debió haber aprendido a estos 71 años, es que hay un minuto en que uno tiene que asumir los actos que ha realizado, el daño que ha hecho a otras personas y tener la dignidad y la valentía de pedir disculpas. No, pues si a ella le conversé todo lo que le dije. ¿A no, quién? si ¿A yo quién no- le ha conversado A la todo? señorita acá no le Sí, digo no, no es Pamela que le tiene que pedir en disculpas, ningún es a momento, sus señorita, hijas ¿cierto? y a la madre de No sus le digo en hijas. ningún momento yo la... No es a mí. A quien dañó fue a sus hijas. A quien dañó fue a su mujer. Él fue violento con las dos, mi hija mayor y conmigo. La menor no tanto porque ella dormía con su abuelita, que eran sus papás. Tenemos aún a su hija mayor, a doña Magdalena, en el teléfono. Y doña Magdalena, un último desahogo quizás para cerrar este ciclo. Sí, todo lo que dice mi mamá es verdad. Él a mí me maltrató mucho, me hizo mucho daño psicológico. Yo estuve en psicólogo por él y le quiero decir algo a él para que me escuche. Y le voy a decir, no me va a ver, pero me va a escuchar, que yo, gracias a mi sacrificio, ya que él no me quiso ayudar para terminar mi estudio, ahora en diciembre me graduó de cuarto medio. Sí. Gracias a mi esfuerzo, porque él nunca fue un papá presente. Siempre fue mezquino. Y gracias a mi mamá y a mis tatas, salimos adelante. Solo eso, señorita. La felicito por la entereza, por la perseverancia. No importa los años que usted tenga, los sueños se pueden cumplir. Y ojalá que cerrar este ciclo, terminar también sus estudios de enseñanza media, la motiven a seguir adelante, a seguir creciendo. No se preocupen ni por la edad ni por los años que han pasado. Nunca es tarde. Muchas gracias. Un placer. Creo que, insisto, a mí me preocupa porque don Francisco todavía tiene estas frases, estos dichos, esta forma de ver el mundo. Pero la señora Nelly salvó a sus hijas. Salió ella, sacó a sus hijas, se rearmó, supo cambiarle el destino a sus hijas. Sí. Y creo que eso es para aplaudirlo. Usted es una sobreviviente muy fuerte. Y que esto sea, tal como dice Carmen Gloria, para su hija y para usted, el minuto de cerrar con Sí, eso esto, quiero. de cerrar esta puerta, disfrutar lo que ha construido y enterrar el pasado, lo malo. A don Francisco, me preocupa usted, me preocupa su pareja, me preocupan las personas que lo rodean. La violencia, Sí. la violencia que hemos visto en usted, la falta de control de impulso. Y peor aún, la conciencia pura y clara de que la violencia está mal, que se demuestra en que él busca no Escabullirlo. tocar el tema y escabullirlo, habla de que necesita ayuda. Uno puede hacer un reaprendizaje a la edad que sea Mire, señorita, y aprender a vivir sin violencia. disculpe. Yo a mi compañera la conocí hace como 16 años. A ella le dio cáncer. Me dio dos caminos. Me dijo, tenés dos caminos. De seguir tu camino o estar conmigo. Yo le dije, ¿sabes, mijita? Yo voy a estar contigo hasta el final. A ella le dio cáncer de mama. Todavía está tratando. Se hizo la quimio, se le cayó todo el pelo. ¿Usted cree que si yo hubiera sido violento, estaría yo con ella ahí? Bañándola. Hasta el día de hoy estamos bien. Señorita Carmen Gloria. Lo llevamos bien y yo estoy con ella. A mí me Ella- duele lo que le está A mí pasando me a gustaría ella. hacer una acotación más que nada, Dígame. Me por duele mi mucho. experiencia estando con ella igualmente. Ella me contaba cómo él era violento con mi mamá. Y para mí fue súper fome que yo cuando quisiera hacerle cariño a ella reaccionara mal.
Yo por querer hacerle cariño en la cabeza. Me pasó Sácale muchas el quite. veces. Me pasó muchas veces. Yo le preguntaba por qué. Y me da rabia. Que ella tiene que sufrir por culpa de... Esas son las cicatrices que quedan. Por eso que es tan difícil rearmarse y empezar de nuevo. Pero hay también, Pamela, en este relato algo que es importante que tomemos conciencia. Ella nombra personas que la impulsaron, Que estuvieron en su que camino. estuvieron. La psicóloga de Cobanil, Mi compañero. su compañero de trabajo, que se quedó a observar si es que lo iba a pasar mal ese minuto. Su suegra. Su suegra, Sí. el carabinero. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Igual me gustaría decir que de por sí mi madre siempre ha luchado sola. Independiente de que ella después tuvo una pareja, me tuvo a mi hermano y a mí. Desgraciadamente esa relación también fue mala. No, o sea, no de golpe, pero todo problemas. Pero ella siempre adelante con nosotros. Estuvimos arrendando por más de 10 años. Por pelear después por una propiedad aparte que es de mi padre. Pero ella siempre nos mantuvo bien. Nunca nos faltó un plato de comida por ella. Siempre peleó por nosotros. Para los estudios, para la alimentación, todo. Igual, gracias a ella, yo también saqué mi huerto medio. Yo estoy trabajando. Y ahora yo soy el que mantiene la casa, porque ella no puede trabajar con sus enfermedades. Ella de por sí ya está... Ni lo dudo, por eso están los 4 hijos acompañándola y del lado de ella, Y mis sin nietos. duda alguna. Y mis nietos, igual tengo mis nietos. Por otro lado, y como cerrando ya este tema, don Francisco tiene una característica que quizás vemos poco en los victimarios, que él se autoevalúa muy alto, Sí. Y los demás no valemos nada. su autoestima llega casi a la santidad, Ujú. como un hombre de muchos esfuerzos, de muchos méritos, de muchas características buenas, y anula absolutamente todo lo otro. No lo niega del todo, pero lo invisibiliza y lo tapa con su sacrificio, su amor, su trabajo, su esfuerzo. Hay personas que son violentas solamente puertas adentro. Hay personas, uno cree que la persona violenta va a ser violenta todo el tiempo. Hay personas que están siempre buscando su gratificación, ser ellos los buenos papás, ser ellos el buen, el que actúa socialmente, ser el buen proveedor. Y eso le da una sensación de superioridad que le permitiría, entre comillas, según lo que ellos piensan, Como él dice, comillas, cometer errores. cometer errores, usar al otro como un objeto. Y lo peor de todo es que muchas veces compensan al medio. Y muchas veces las personas no logran ver que detrás de esa persona sí hay violencia, Sí. sí hay un agresor, porque saben perfectamente el minuto, cuándo y con quién. Sí, eso es verdad. Las mujeres que son víctimas de violencia pasan muchos años sometidas, muchos años angustiadas y muchos años sin que nadie se haga cargo, insisto, sobre todo por ese rasgo que dices tú que muchas veces está en donde está este narcisismo frente al mundo, de yo soy muy bueno, que hace que el resto les cueste ver ¿No cree? y no creer. No. Y lo que necesita una mujer que es víctima de violencia es principalmente el apoyo y la contención del medio. Acá apareció porque en el trabajo empezaron a notarlo. Sí. Apareció porque él empezó a agredirla fuera del trabajo. Sí. Y eso permitió que aparecieran estas personitas que la fueron empoderando. Creo yo que tenemos que sacarnos velos y entender que la violencia sigue muy presente. Puedes estar detrás de una persona que parece o que se jacta de ser una muy buena persona, un muy buen proveedor y un muy buen marido, pero hay que leer un poquitito más que hay debajo de eso. Muchas gracias, Pamela. Insisto, aquí no estaba en cuestionamiento cuál es la situación de la casa, sino que estos análisis son necesarios no solo para la reconstrucción de su propia vida, para que usted ojalá busque la ayuda necesaria que le recomiendo Pamela y corrija el camino, y se reeduque respecto a la forma de actuar, pero también porque siguen existiendo en nuestro país cientos, miles de casos de violencia donde la mujer no sabe por dónde salir o cómo salir. Volviendo al tema, la casa se está arrendando, está desocupada, está disponible. Está disponible. ¿Está desocupada? Hay una persona ahí cuidando. ¿Cuidando o arrendando? No, cuidando.
Son cuidando, arrendatarios, porque- señorita Carmen Gloria. Sin duda que debe ser una De rata. hace muchos años que lo arrienda ese apartamento. ¿Cuándo se pone a la venta la propiedad? No, que ya busque el No, comprador. los dos necesito. ¿Ah? Necesito que los dos le firmen un mandato a un corredor de propiedades para que la pueda poner a la venta. No, Sí. no sirve nada que ella haga un trámite porque la casa Porque es después no mitad va. Si y no, mitad. yo tengo el correo de propiedades. Lo tengo. Pero no he tenido contacto con él todavía. No, de eso no. Pero... Y siempre hace lo llegando mismo, a la señorita Carmen venta, Gloria. no hay problema. Sí, no hay problema, señorita. Si No, yo no, no, estoy no. negando el agua ni la sal. Señor, no va a haber ningún problema si esto se hace o por la buena o por la mala, pero se hace. No, Punto. por la buena, pues señorita, si Ya. yo venía por la buena. Señora, yo le sugiero que usted busque un corredor de propiedades de su confianza para que ponga en venta la casa. Y para facilitar los trámites, como usted quiere que ella haga todo, que usted le otorgue un mandato para que ella pueda realizar las gestiones de venta de la casa, así no estamos supeditados de molestarlo, incomodarlo a usted y que tenga que ir a horas inoportunas o días inadecuados. Y la señora, con ese poder suficiente, hace los trámites, la pone a la venta y cuando se reciba el dinero de la venta, el notario guardará su porcentaje de la propiedad. Cuando usted vaya a firmar, le entrega lo que a usted le corresponde. Sí, pues no hay problema, señorita. ¿Qué está haciendo? No, nada, sí, está viendo acá. No, nada. ¿Estaba revisando la agenda? ¿Qué está haciendo? No, estaba viendo si tenía el carnet acá, porque lo pasé delante y no me acordaba si lo había guardado, ¿no? Ah. Sí. Lo importante es Bueno, que haga nosotros un vamos a acuerdo redactar acá. el mandato donde usted autoriza a la señora para realizar las gestiones de venta y la autoriza a representarlo frente a la corredora de propiedades para realizar todas las gestiones que sean pertinentes a la Sí, venta. sí. Y el día que se venda, usted concurre a firmar y entonces le harán entrega de su 50%. No hay problema. Lamentablemente, la indemnización de perjuicios que usted solicita debió haberse traducido en una compensación económica que no se solicitó en su minuto. La compensación económica no tiene el carácter de indemnización de perjuicio, no busca resarcir los daños que el caballero le haya producido. Sí existe la acción de indemnización de perjuicio, que es una acción civil, sin embargo creo que es un poco inoficiosa en este caso. Y sobre los arriendos, eso tampoco. Cuando usted quiera, puede interponer el juicio de partición, que yo sé que usted ya lo intentó y quedó por no presentado porque no se autorizó el patrocinio de poder al abogado. Pero si usted interpone esto, autoriza en el tribunal debidamente, el juez partidor, la primera medida que va a tomar es terminar con el uso gratuito que ha estado haciendo este señor. En ese minuto, cualquier arriendo que se perciba puede ser dividido. Hasta ahora, cualquiera de los dos podría hacer uso y podría arrendar el departamento sin tener que arrendarle cuentas al otro. No existe esa acción en forma Yo puedo arrendar mi retroactiva. mitad. Para que entienda. Habiendo aclarado la situación y esperando que usted concurra a la firma del mandato que autoriza a la señora a realizar las gestiones frente al corredor, Sí, no hay problema. quedamos y cerramos la sesión. Ya. Mayo es un mes muy especial para nosotras las mamás, porque nos celebran, nos festejan en nuestro mes completito. Y por eso hoy vamos a tener el privilegio de estar junto a Corona conversando con una mujer que nos inspira. Paula Miranda, ella es psicóloga, rostro de Corona hace ya 5 años, ¿cierto? Y desde octubre del 2022, mamá también, mamá de Fede. Gracias por venir a conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Cuéntame cómo fue este proceso de ser mamá. ¿Fue muy difícil para ti llegar a concretar este sueño? Sí, fue difícil porque me demoré como 5 años yo me casé hace 7 años y después de 2 años quisimos ser padres y nos dimos cuenta que no resultaba. Viví como esos videos de TikTok que uno ve como el test siempre negativo, negativo, negativo. Y cuando dije ya chao todo, voy a empezar con tratamiento, ¡paf! Embarazada. Embarazada, sí. No alcanzó a hacer mi tratamiento nada. Quizás son muchas las historias que son parecidas. Quizás tiene que ver un poco el estrés, la tensión que uno pone en este proyecto. Yo creo que absolutamente, porque la verdad fue que me olvidé y cuando menos me lo esperaba apareció. Aparece el embarazo. Los primeros meses fueron complicados, pero los primeros meses en general siempre son Horrible. porque uno no sabe a lo que va, pues se siente incómoda. Sí, aparte Horrible. que uno tiene súper romantizado el tema del embarazo. Sí. Entonces como que llegó Fede, yo toda feliz y me sentí pésima los 3 primeros meses. Así, sáquenme de aquí, por favor, en qué me metí. Y bueno, ya después cuando uno empieza a sentir al bebé, etcétera, ya todo cambia y todo vale la pena, en verdad. Y durante el embarazo, dada tu condición, fue más complicado que me imagino que
cualquier otro embarazo. Más que ¿no? nada por el tema de la presión, porque ya a uno embarazada le baja la presión en la silla de ruedas, a uno más le baja la presión por mi discapacidad. Y bueno, después con 8 meses que ya no La cabía guata. en la silla, tenía que estar como echada en la silla para poder moverme. Y tu experiencia respecto al tema de la inclusión para la atención, para los procedimientos médicos. Oh, mira, yo hablo con muchas de mis amigas que también tuvieron bebé en situación en silla de ruedas, usando silla de ruedas, y en verdad yo tengo la suerte que me veo por el tema privado y que tuve aparte un tremendo equipo. Siempre me apoyaron así, muy relajada hasta el día del parto. Tu equipo no médico, necesario. Sí, mi equipo ginecólogo, médico. matrona. Todo. Pero sé que mi situación no es la situación común de todas, porque no, comúnmente a todas le pasó todo lo contrario. Yo tuve mucha suerte y tuve suerte que encontré un tremendo equipo. O sea, fue una buena experiencia. Maravillosa, la mejor experiencia. Y tú te defines como una mamá aperrada en silla de ruedas, me dijiste. Así es, Aperrada en sobre ruedas. Aperrada sobre ruedas. Así es. ¿Por qué? Porque uno ya se tiene que adaptar más que nada a la accesibilidad. La accesibilidad universal es lo más difícil que encontramos hoy en la sociedad. Y aparte que era un sueño, y aparte de ser un sueño, poder visibilizar que las mujeres con discapacidad podemos ser mamás, podemos hacerlo todo, podemos trabajar, podemos estudiar, yo hago deporte también, etc. En especial a través de esta instancia que nos da ahora Corona, por ejemplo, de poder mostrar... De poder conversar. Sí, de poder conversar y mostrar de que nuestra fotografía o a través de las pasarelas, demostrar que podemos lograrlo todo. Estamos viendo, mientras tanto, fotografías tuyas, ¿cierto?, que demuestran y acompañan lo que tú nos estás narrando, las pasarelas, tu Así deporte, es. además. Cuéntanos un Sí. poquito de eso. Yo navego en velero también hace como 5 años, partí más o menos junto con Corona. Y bueno, ahí he representado a Chile, ya en Italia, en Japón, y ahora ya preparándome para Portugal. ¿Con la ilusión de un segundo hijo? Con la ilusión de un segundo hijo, sí, quedamos con la gana de la niñita, así que ojalá. Dijiste hace 5 años, yo le dije también en la presentación, que trabajas con Corona. Corona es la primera marca que habló sobre inclusión y sobre diversidad. ¿Qué sientes tú de ser parte de este relato? Lo mejor del mundo. A mí, de verdad, que Corona abra esta instancia de poder visibilizarnos a través ya de una pantalla mucho más grande de lo que podemos hacer a través de nuestras redes. Yo creo que ha sido maravilloso. Aparte que yo creo que hemos aprendido, yo de Corona y Corona de nosotros, y hemos hecho un tremendo equipo. La verdad es que yo amo ser parte de ese team. Bueno, nosotros agradecidísimos de Corona, que nos trae historias como la tuya, que podemos compartir además con nuestros seguidores, porque es sumamente importante hablar de estos temas y conocer a una mujer aperrada sobre ruedas. Ay, te pasaste. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, queremos agradecerle a ti y a Corona, porque nos ayuda a celebrar este día maravilloso, este Día de la Madre, este mes de la Madre, así que siéntase usted también dispuesta a su celebración. Y para nosotros siempre va a ser importante hablar de inclusión, hablar de diversidad. Y si Corona nos acompaña, por supuesto que esto se hace más fácil. Feliz día a todas las madres junto a Corona. Muchas gracias. Gracias, así es. Feliz día a todas. Esta familia está hasta la coronilla y hoy viene a buscar una fórmula para finalmente desalojar a su arrendatario. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Evelyn y doña Cintia. Bienvenidas ambas. ¿Cuál es el caso de usted? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Buenas tardes. Recurrimos a usted porque sabe que ya estamos desesperadas, porque necesitamos lo antes posible poder recuperar la casa que nos dejó nuestra mamá como herencia, ¿Qué pasó con esta casa? la cual la tenemos arrendada del año 2014 a don José, y se arrendó esa propiedad con derecho en un momento poder vendérsela, porque él estaba interesado en comprarla. Pero no se podía vender porque la casa mi mamá la compró con un leasing, ¿me entiendes? Y al comprarla con un leasing, ella lo compró con el código 150, y cuando mi mamá falleció, ese código ya dejó de funcionar porque ella estaba casada con mi papá. No es que deje de funcionar. Para explicar bien, cuando uno compra una propiedad con el artículo 150 del Código Civil, bajo el artículo 150 del Código Civil, quiere decir que ingresa al patrimonio personal de la cónyuge, como que ella estuviera separada de bienes con el otro cónyuge, en este caso su papá. Y por lo tanto, si el matrimonio se disolviera por alguna causal, por nulidad o por divorcio, la casa era solo de ella y ella no tenía que repartirla con el otro cónyuge. Pero cuando su mamá fallece, esa propiedad, que era solo de ella y que al cónyuge no le tocaba en caso de divorcio, sí le toca, pero por otra razón, que es porque se convierte en heredero de su mamá.
Eso nos dijeron en el leasing. Sí. Y por ende nosotros tuvimos que hacer muerte presunta de mi papá porque él desapareció en el año 84. ¿Ya? Nunca- Hicieron la tramitación de la declaración de muerte presunta. Sí. Eso nos pidió el leasing para poder nosotros gestionar la posición efectiva de la casa. Un trámite bastante largo porque tienen que Muy comprobar largo. que su padre está desaparecido a lo menos 5 años sin que hayan tenido Eso se ninguna demoró. noticia de él. Eso fue. Y eso fue lo que yo le dije al caballero que yo le arrendé la propiedad. Le dije, esto se va a demorar bastante para que nosotros podamos tener la casa a nombre de nosotras. Y por lo tanto, mientras tanto, solo podían venderle, pero, o sea, arrendarle, pero no Solamente vender. arrendarle. Ya. Después que ya salieron todos los documentos, salió todo bien, hicimos la posición efectiva, le dijimos al tiro a don José que la casa ya estaba lista para comprarse. La venta. Para que ellos pudieran gestionar el ¿Cuándo trámite. terminó la tramitación de la muerte presunta de su papá? ¿En qué año? Hace como 3 años, yo creo. Sí, como 3 años. Entre 3 a 4 años atrás. Ok. Que está lista. Y desde ese entonces nosotros le dijimos al tiro a don José que estaba listo para que ellos tramitaran, porque ellos querían comprar la casa. Y yo le dije eso a don José. Y él después empezó a investigar cosas que a él no le tenían por qué importar, de vida privada de mi mamá. ¿El arrendatario? Sí. Exacto. ¿Y para qué? ¿Por qué? Y él después empezó a investigar cosas que a él no le tenían por qué importar, de vida privada de mi mamá. ¿El arrendatario? Sí. Exacto. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Porque él se quería como casi adueñar de la propiedad, yo encuentro. Porque las dos somos hermanas, pero de solo mamá. ¿Me entiendes? Y hubo una confusión entre él, que él decía, ustedes me quieren vender la casa, pero está tu papá vivo. Y yo, mi papá no está vivo. Claro. Es tu papá está vivo. No, que mi papá no está vivo. El que estaba vivo era mi papá. Ah, Entonces, no esa sabía fue- que era distinto padre. Exacto. Esa fue la confusión para él. ¿Y su padre no estuvo casado con la madre de usted? No. Ya. No. Ya. Y ahí- A ver, ordenemos esto, porque está un poquito complicada la historia. A ver, dibujémosla, para que nos entendamos. Ya. Ya, tenemos a la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Juana, Doña Juana. Se casó con Carlos, Carlos. De este matrimonio hubo una hija, yo, Evelyn. Evelyn. ¿Está bien escrito su nombre? Sí. Porque Evelyn- Ya. Doña Juana adquiere con el artículo 150 una casa por leasing. ¿Cierto? Sí. Y fallece en el 2011. 11. Don Carlos, por su lado, no, bueno, la que fallece, desaparece de la vida de ustedes en el año 1984. Sí. Y hasta la fecha no se sabe nada de él. Para ustedes poder disponer de esta propiedad, cuando fue que su madre fallece, en el año 2014, inician la declaración de muerte presunta. ¿Cierto? Sí. Cuando uno estudia en Derecho dice, la existencia humana termina por muerte real o presunta. Muerte real es cuando una persona fallece y se certifica aquello por un médico, ¿cierto? Con 2 encefalogramas planos y se inscribe la muerte en el registro civil. La muerte presunta es cuando una persona, que la contiene el Código Civil, el artículo 80, en varias hipótesis. Cuando ha ocurrido, por ejemplo, una catástrofe y no encontramos a esa persona. Cuando ha ocurrido un accidente aéreo y no encontramos a esa persona. O cuando la fecha de las últimas noticias que yo tengo de esa persona es hace más de 5 años y nadie la ha podido ubicar. Esto es una declaración, entre otras varias, es una declaración judicial. Por lo tanto, es un procedimiento que debe hacerse en tribunales. ¿Y qué es lo que uno tiene que demostrar? O la fecha de esa catástrofe o accidente aéreo, o que hace 5 años que nadie sabe de él. Y aquí se obliga a hacer ciertos avisos, notificaciones, búsquedas para corroborar que efectivamente no ha aparecido. Y está, por lo tanto, la declaración dice, se presume, esa es la palabra importante, se presume que está fallecido. Está presuntivamente fallecido. Claro. ¿Durante cuánto tiempo se presume? Se presume durante 5 años. Y está realmente muerto para la ley en 5 más, o sea, a los 10 años.
Ok. ¿Ya? En el periodo de posesión provisoria de los bienes, que es este periodo de 5 años en el que están ustedes todavía, antes que se cumplan los días, por supuesto que los herederos del caballero y obviamente de su madre pueden disponer de sus bienes ahora, en este minuto. Ya, entonces volviendo al asunto en cuestión, tenemos la casa de su mamá, que como ella fallece, los herederos que deja su mamá son don Carlos y ella tiene otra hija de otro matrimonio o de otra unión, no matrimonio, que es usted, ¿cierto? Sí. ¿Su nombre era? Cintia. Cintia. Doña Cintia. Ahí están los 2 hijos. Entonces la señora tenía un cónyuge sobreviviente, supuestamente, y 2 hijas. Esas son los herederos de la señora, los 2 hijos y el cónyuge. Y las hijas, dice este cónyuge, está presuntivamente muerto y logran la declaración de muerte presunta. Por lo tanto, hoy las únicas herederas son las 2 hijas. Ya, ahí vamos. Y este arrendatario que vive en esta casa no le cuadraba porque las 2 hijas no tenían el mismo apellido y pensó que su padre, que está vivo, era el cónyuge de doña Juana y por lo tanto dueño también de la casa. Exacto. Ya. ¿Y qué problema tienen hoy? ¿Por qué están acá? Porque nosotros le pedimos, o sea, él nos pidió comprar la casa. Ya. Le dimos la posibilidad de que la comprara, porque él dijo que iba a tramitar en el banco para poder que le dieran un crédito. ¿La casa que estamos viendo ahí? Claro. Exacto. Ya. Nosotros esperamos con bastante paciencia. Esperamos. Y después venían una mentira tras otra. Lo esperamos casi 3 años porque primero el banco no le dio el crédito. Después dijo que un sobrino le iba a comprar la casa. Después dijo que el sobrino se fue a Estados Unidos. Después que no se le va a comprar el sobrino, que se le va a comprar el jefe de la señora. El cual tampoco fue así. Pero no puede ser que a lo mejor tiene intenciones, pero no posibilidades. Deseos, pero no realidades. ¿Puede ser o no? Es que tampoco nos daban más información, solamente decía que habíamos que esperar, que teníamos que esperar. ¿Y en el tiempo que iba pasando, él seguía pagando este arriendo? Sí. ¿Sí? ¿Y de cuándo es el arriendo? De 200. Ya. ¿Y hasta el día de hoy lo sigue pagando? Sí, pero él ya tiene una carta notificada que nosotros le pedimos la casa el año pasado. Ya, terminó el contrato de arriendo. Sí. ¿Y ustedes este arriendo lo hicieron formalmente, con contrato, con todo? En el 2014 sí. Ya. Usted le envió la carta, que es la que me adjunta acá. Sí. Y que le ponía término al contrato el 26 de mayo del 2022. Y obviamente no le entregó la casa. No. No. Bueno, nuestra periodista Ignacia Lagos fue en búsqueda de su arrendatario. Veamos cómo le fue. Muchas gracias por acceder a hablar con nosotros. Yo quería saber cuándo usted llegó a ir a la propiedad. El 2014. ¿Y hay contrato de arriendo? Sí. ¿Usted tiene deudas de servicios básicos? No, ninguna, está todo al día. Ella asegura que hay una deuda de 164.000 pesos en servicios básicos. ¿Es cierto? No, la tenemos al día, todos los arriendos, todas las cosas de la luz y el agua hasta el día. ¿Usted cuánto paga de arriendo? 200. ¿Y no tiene ninguna deuda de arriendo? Le pago todos los meses anticipado. Lo más que me atrasa a veces 1 día, 2 días porque no hay sistema para pagar de repente las cajas vecinas. ¿Y usted cómo llegó a ir a la casa? ¿Cómo conoció a la señora Evelyn? Se la arrendé porque ella la subieron de arriendo. Nada más que eso. ¿Y usted sabe que son 2 dueñas de la propiedad? Sí, tengo conocimiento que son 2. ¿Y usted tiene relación con la hermana de Evelyn? Sí, pues conversamos de repente por teléfono cuando ella tenía problemas para llamarme por cosas de la casa que la querían vender, la tuvieron que correr propiedad y la feria no la vendieron. Yo estaba claro, si la vendían tenía que irme. Ella realizó el término de contrato diciendo que usted se debía ir en abril del año pasado. ¿Le llegó esa carta a usted? Sí, pero no, el año pasado no me acuerdo. No me acuerdo, ¿para qué lo voy a decir? No me acuerdo, no lo tengo pendiente, pero me llegó. Pero ella hizo los trámites para que usted se fuera a la propiedad. ¿Ya? Y que a mí no me... O sea, yo no me quiero retirar de ahí. A pesar de que la señora Evelyn quiere que se vaya usted de la casa de ella, ¿usted dice que no se va a ir? Igual ella tiene que darme los meses que corresponden, po. No puedo dejar de la noche a la mañana la casa, porque ¿dónde voy a arrendar? Yo que me da 1 día o 2 días o un mes, en un mes tampoco me voy a conseguir un arriendo, po. O sea, ¿usted en 3 meses no se iría a la casa? No, porque no tengo, tendré, en 3 meses me podría buscar un arriendo. ¿Y en qué tiempo se iría usted de la casa? Mire, tendría que ver, po. Si los arriendos usted sabe que hoy en día es tan difícil. No es llegar y decir, pues ya al final si la ley me favorece que me den 1 mes por año, tendrían que darme también eso. Ya. ¿Qué opina?
Es que un mes por año ya es bastante con el tiempo que ya han estado en la casa. Desde que le hicimos por último la petición de la casa, ya es más de un año. Efectivamente, él tiene derecho a un mes por año, con un máximo de 6 meses. Pero lo que él olvida es que le llegó esta carta el 26 de febrero de 2022 y él llevaba arrendando desde 2014. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 meses. Son 8 años, serían 8 meses, pero como la ley dice máximo 6, son 6 meses. Y la carta la recepcionó en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto del 2022. Se terminó su plazo. Por lo tanto, efectivamente, hoy día ustedes pueden iniciar una acción para pedir el desalojo de la propiedad porque se cumplió con realizar un contrato de arriendo, se cumplió con enviarle una carta poniéndole término al contrato en la fecha además establecida, porque se tiene que enviar, eso es importante, según el contrato se tenía que enviar 60 días antes de la nueva renovación y como el contrato fue firmado en abril, se envió con la suficiente antelación. O sea, está todo bien. Lo único que falta es que el caballero se vaya. Sí, porque de hecho yo había ido en mayo del año pasado y ellos me dijo lo mismo, que él no podía dejar la casa, pero porque yo tenía que darle una cierta cantidad de tiempo, que ellos habían asesorado, por ende yo ahí fue que yo le di 3 meses más, pero a palabra, de hecho tengo las grabaciones, pero fue a 3 meses más y después de eso nunca más me llamó, ni me habló, me respondía a los mensajes, nada. ¿Y ustedes no han puesto la casa en venta, no? Sí, la pusieron en venta, el corredor la puso en venta. ¿Ha tenido buena disposición para que la casa pueda ser visitada? Sí, de eso nada que decir. No he puesto ningún problema. Ningún problema. El tema está en que la casa hay que arreglarla, hay que hacerle modificaciones, porque en las condiciones que está es muy difícil que vaya una persona a comprarla y todo el tema. Punto 1, yo creo que si están en buenos términos con el caballero, que a mí me pareció que así era, para vender la casa, sigan manteniendo la buena relación con él para que puedan seguir mostrando la casa, porque tampoco es tan rápida la venta de bienes raíces. Y hoy por lo menos, y todo indica que así va a seguir siendo, porque ha sido durante estos 10 años o más, él ha sido cumplidor con el contrato de arriendo. Les está pagando la suma que ustedes establecieron. Y eso es mejor que tener la casa desocupada, vacía, o que llegue otro arrendatario que sea peor que eso y ni siquiera pague. Este caballero está pagando, está cumpliendo. Está claro que tiene que irse en caso que la casa se venda. Sin perjuicio de aquello, ustedes si quieren, hoy está en plena vigencia la ley Devuelve mi casa, que permite en un procedimiento bastante corto en tribunales obtener la restitución de la propiedad si lo quisieran. Me parece que en este caso es innecesario. Porque no tienen ninguna certeza de cuánto se demore la venta de la propiedad y mientras realizan ese trámite, mientras se concreta la venta de la propiedad, pueden estar recibiendo este pago de arriendo en forma oportuna, que es mejor que tenerla desocupada, expuesta a que entre alguien. Si ustedes, la opción es sacar al caballero y luego intentar vender la casa o repararla o lo que ustedes deseen, nosotros podemos explicarle en detalle la tramitación de la nueva opción de la ley Devuelve mi casa para que puedan sacar a este caballero arrendatario de esa propiedad porque está correctamente terminado el contrato y realizar los trámites que ustedes quieran. ¿Les parece? Sí. Listo. Y con esto entonces cerramos la sesión. Este domingo, los chilenos y chilenas volvemos a las urnas para elegir a los consejeros que redactarán la nueva Constitución. Desde TVN estaremos desplegados en todo el país para informar minuto a minuto de los hechos más relevantes de la jornada. Y si aún no sabes por quién votar, puedes ingresar a Conoce tu candidato y disipar todas tus dudas. Queremos que votes informado. Chile elige este 7 de mayo por TVN y todas sus plataformas. Usted abusó de la confianza de mi madre. Eso es una calumnia, es una mentira. Tú sabes cómo era mi marido, un hombre de verdad. Pregunta por qué me fui de la casa. Porque ahí me echaste tú. Va más a tribunales que a buscar a su hijo. Yo creo que hasta mi hermana se muere de vergüenza. Están peleando por herencia, nunca han ido a ver a mi hermano al cementerio. ¿Cómo puedes ser tan mentirosa? Yo voy a echar al agua a la Marta, tu madre. ¿No? Es un descaro. La verdad de las cosas, como mujer quisiera literalmente divorciarme de este hombre.